Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 51 al 59. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Todos queremos ser libres. Y la verdad es Cristo, es una persona, no es un concepto. La verdad no es un concepto, es la persona de Jesús. Si conocemos verdaderamente a Jesús, seremos libres, porque Él ha venido para eso, para liberarnos de las esclavitudes de nosotros mismos, que cada uno de nosotros se impone o decide. Pensemos un momento en aquello que nos esclaviza, que nos da una alegría mínima, pero después nos entristece. Esa es la esclavitud de la que Jesús quiere liberarte a ti y a mí. El Evangelio de hoy nos habla de que Jesús sigue conversando con los judíos y les dice: les aseguro que el que obedece mis palabras no morirá para siempre. ¡Qué promesa más hermosa! El que obedece mis palabras no morirá para siempre. ¡Qué importante es la obediencia! ¡Qué necesaria nuestra obediencia a las palabras de Jesús, a la palabra de Dios! No es cualquier recompensa la que estamos buscando, no es cualquier premio, no es una copa que nos vamos a ganar o una placa que se enmohece, no. Es la vida eterna. El que obedece mis palabras no morirá para siempre. Y le dicen los judíos: mira, todos están muertos. Los profetas, Abraham, todos han muerto. ¿Quién te crees tú? ¿Quién crees que eres?, le dice. Qué atrevidos los judíos, ¿verdad? ¿Quién te has creído que eres?, le dice. Este está endemoniado, decían. Abraham murió y los profetas también. Y ahora viene a decirnos que el que le obedece no morirá para siempre. Es que no comprendían, es que no entendieron, es que no quisieron abrirse a la palabra de Dios. Y rebotaba la palabra. Ponga usted un vaso y lo puede llenar de cualquier cosa, ¿verdad? Pero si usted voltea el vaso, le echa agua, le echa leche, lo que le eche, va a rebotar. No va a entrar. ¿Por qué?
porque está cerrado, está puesto al revés el vaso, el recipiente. Así también, cuando nosotros no abrimos el corazón, cuando no abrimos la mente a la palabra de Dios, pues no causa ningún impacto. Porque hay quienes pueden escucharla por escuchar. Pero si no abrimos el corazón, si no abrimos nuestra mente, si no disponemos nuestra voluntad, no dará frutos. Y continúa Jesús diciéndoles a ellos: el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios, pero no lo conocen. Mi Padre es el Dios que ustedes dicen adorar, pero ustedes no están ciertos, no lo conocen. Y es que para amar a alguien, para respetar, para buscar, para seguir, se debe conocer. Por ello es indispensable conocer a Jesús, conocer para que nos revele al Padre. Y Jesús dice: yo le conozco y hago caso de su palabra. Yo le conozco y hago caso de su palabra. Dos cosas: conocer y obedecer. Porque ¿de qué sirve conocer y no obedecer? Ellos decían que conocían, que seguían al Dios, pero no le obedecían. No basta conocer, es necesario obedecer. Y les dice Jesús, entrando ya en mayores detalles: Abraham se alegró porque iba a ver mi día y lo vio y se llenó de gozo, les dice. Pero ¿qué iban a entender ellos esto? Se estaba diciéndole: pero ¿cómo puede ser? Decía, si ni tenía ni 50 años. Y Abraham ya tiempo murió. ¿Y cómo es que te vio? Ellos no podían entender, porque su entendimiento estaba cerrado, porque no habían pedido la gracia, porque el entender la palabra de Dios es una gracia, es un regalo que hay que pedirlo al Señor. Y les dice Jesús: yo les aseguro, les dice, que yo existo desde antes de que Abraham. Existo desde siempre. Yo soy, les dice Jesús. Ellos estaban haciendo cálculos de tiempos, de cuentas, de cosas. Razonamientos muy humanos, como a veces queremos ver las cosas de Dios. Y Dios es ilógico. Dios es un Dios desinstalador. Dios es un Dios incomprensible. ¿Quién puede entender los designios de Dios? ¿Quién puede? Es imposible que en nuestra cabecita tan pequeña pueda caber tremendo misterio, enorme misterio. La fe es creer lo que no vemos. Si no, no sería fe, sería ya un hecho consumado. Les aseguro que yo existo desde antes de que Abraham. Cristo existe desde siempre. Resumiendo entonces, podemos decir dos cosas. El que obedece mis palabras, nos ha dicho Jesús hoy, no morirá para siempre. ¿Cuántos esfuerzos hacemos para prolongar la vida? ¿Cuántos? Hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, vamos al médico, etc. Queremos prolongar nuestra vida. Y Jesús nos da la receta infalible. El que obedece a mis palabras no morirá para siempre. Va a ser temporal la muerte. Vamos a resucitar con Jesús. No se preocupe, siempre nos vamos a ir de aquí. Lo importante es saber que vamos a resucitar para vida eterna. ¿Cómo? Obedeciendo las palabras de Jesús. Y el otro aspecto interesante es lo que Jesús nos afirma hoy. Yo conozco al Padre y hago caso de su palabra. Que busquemos cada día conocer más a Jesús, la persona de Jesús, y hacer caso de su palabra. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer libres, nos va a dar confianza para vivir tranquilos, pase lo que pase. Estaremos confiados en aquel que nos ha prometido
que no moriremos para siempre. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.